Muy buenas a todos mis corneos y un vídeo en mi canal. En este vídeo, como todas las semanas, las novedades, rumores y piezas en cuanto al mundo Funko Pop. Esta semana son poquitas, así que sin más dilación, empezamos. Empezamos con este que va a ser 10 pulgadas, no, 10 pulgadas no, va a ser jumbo de estos gigantes, limitado a piecitas, que va a costar alrededor de 120 euros más o menos, de G.I. Joe. En Europa hay algunos porque no se han vendido, creo, aún a la venta, así que por si los queréis ir a revisar. Luego, nuevos Funkos de la Liga de la Justicia, de Zatanna, Swamp Thing, el monstruo del pantano y Constantine. Yo no soy fan de DC, pero Constantine es mi personaje favorito de DC. Y tengo el Constantine antiguo que es súper caro. Y me va a tocar pasar por el aro con este. Y se rumorea que va a haber uno de tipo Pride. Y como Constantine es un personaje LGBT, coincide mucho, pero no me convence ese tipo de cosas. Pero bueno. Luego, nuevos Funkos de Dragon Ball. No sé qué Dragon Ball es. Si es Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball S. No lo sé. Así que si vosotros lo sabéis, dejadmelo en comentarios para que yo esté más al loro. Luego, nuevos minis de Beaties, más bien, tanto de baloncesto como de Jurassic Park, que aquí los de baloncesto van a haber algunos con cancha de baloncesto. Por lo que veo hay un... No me salen los nombres de los... Mira que me sé quién es el de color negro, pero no me sale el nombre del deportista. Luego lo apunto en la lengua, ¿vale? Decídmelo vosotros en comentarios. Luego, nuevo Funko exclusivo, aún no se sabe para qué tienda, de Hater, como se diga, tiene. Nuevos Funkos de Baldur's Gate con una exclusiva de Amazon, pero ojo, que no es el único, que también el Astarion va a tener esa exclusiva. Todavía tampoco se sabe exactamente a qué tienda va a ir, así que estar atentitos para ver a qué tienda va. Luego, nuevos Funkos de la nueva serie de esta de... El nuevo spin-off de Juego de Tronos que terminó ayer en HBO la primera temporada, ¿vale? Que va a tener una segunda temporada dentro de un año o así. Y vas a tener 6, ¿vale? Luego, algo que me gusta, que me fascina y que me dejó maravillada son los siguientes packs de Pops que voy a anunciar, ¿vale? Los siguientes packs de Pops, esos yo los voy a querer, 100%. Igual que el de Constantine, esto 100% porque son de mi infancia. Me tengo que leer, del primero me tengo que leer los libros, ¿vale? Quiero leerme todos los libros de Princesa por Sorpresa. Se rumorea que va a haber Princesa por Sorpresa 3. Ojalá la saquen ya, que tengo muchas ganas. A la 1 y la 2 me las he visto 1000 veces, tanto en Disney Plus como cuando era pequeña y demás. Y además recuerdo haber visto la 1 y la 2 en cines. Hasta ahí me acuerdo. Y van a sacar 2 Mía Thermopolis. Tanto la mía colegiala como la mía princesa. Y la Amelia Rinaldi, que es la abuela, ¿vale? Y luego, otro que me gustó, que es muy raro ver merch de esta película. Es una de las pocas películas en las que es raro ver merch de Disney junto con Atlantis, que Atlantis espero que algún día... Bueno, Atlantis sí que van a salir Funkos y espero también conseguirlos porque, obviamente, es Atlantis y yo me disfracé de Milo en un evento, para un evento y demás, ¿vale? Van a sacar Funkos de la bruja y de ella, ahora no me acuerdo, de la película Enchanted, Encantada. Tengo una película en una edición con cobertura especial y demás.
amo esta película, la segunda parte también está muy bien, no está tan guay como la primera, pero también. Ojalá saquen más vestidos de ella, porque el vestido que hace con las cortinas es precioso, ¿vale? También quiero que saquen al príncipe, porque, oh my god, el príncipe, ¿vale? Me ha parecido precioso cómo han hecho el tema del traje de ella, porque el tul está bien hecho, ¿vale? Y es cierto que en la película está muy pomposo, y eso me encanta. Ay. Y luego ella es la reina malvada, o la madrastra más bien, con la manzanita, está precioso, porque es como el cuento de Blancanieves, pero moderno, ¿vale? Y es mejor que el de Blancanieves original, ¿eh? Y luego está este Mickey Mini en cochecito, estilo New York, porque bueno, como si fuera un taxi, pero no un taxi, ¿vale? A ver, se parece a los taxis neoyorquinos, pero sin ser taxi neoyorquino, ¿vale? Porque es amarillo, tiene las franjas de cuadritos blancas y negras como los taxis de Nueva York, pero están descapotables. Todavía no sabe para qué tienda va a ser exclusiva, solo se filtró la imagen así y ya. Y esta semana no hay ni Marvel, ni DC, ni tanto anime. Esta semana fue mucho más light. Funko ha decidido que no saco nada, no filtro cosas. Pero mira, mejor para vuestros bolsillos y peor para el mío. Porque esta semana yo quiero varios pops. Mira que otras semanas estoy libre, pero esta semana no estoy libre. Para nada. Pero bueno, hasta aquí las novedades de rumores y filtraciones de la semana. Ya sabéis, si os han gustado, un bonito like. Si no os han gustado, también un bonito like. Porque sé que os han gustado que siga sacando las noticias. Aunque algunas no hayan sido de vuestro agrado. En comentarios decirme si vais a ir a por alguna, si os han gustado, si no os han gustado, etcétera, ¿vale? Luego, si no estáis suscritos, dale al botón de suscribirse y a la campanita para que tú fuese cuando subo vídeo. Gracias a todos por el apoyo que está recibiendo últimamente el canal. Ya tenemos más de 925.000 visitas. Y también casi 2.400 seguidores. Bravo. Todo es por vuestro apoyo y eso me anima mucho más a seguir creando contenido, porque estoy viendo que los vídeos últimamente os está gustando algo más y eso está muy bien. Como no, si os ha gustado este contenido o si conocéis a gente que le guste el contenido de Funko, ya sabéis, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales para llegar a más gente y nos vemos en el próximo, chicos. Hasta luego.